Hola, mi nombre es Carla Judith Rosales Cardona y yo voy a continuar hablándoles un poco más sobre lo que es la memoria. Y como ya se había mencionado anteriormente, en este capítulo 2, el autor define la memoria como aquel proceso que realiza nuestro cerebro para almacenar cierta información. También aquí el autor nos habla sobre un esquema en donde se puede mostrar el proceso que lleva a cabo nuestro cerebro para codificar la información que recibe. Aquí podemos observar este esquema del cual les hablo, en donde muestra este proceso de una forma muy simplificada. Como primer paso se tiene el nivel 1, que es la memoria de tipo sensorial. Este tipo de memoria puede llegar a durar entre 4 a 5 segundos en nuestro cerebro. Después tenemos el nivel 2, el cual es la memoria operativa y es un tipo de memoria a corto plazo porque la información solo dura 30 segundos. Y finalmente el nivel 3, que es la memoria a largo plazo, ya que la información aquí puede ser almacenada de entre un minuto hasta 90 años, quiere decir toda la vida de la persona. Y después también en esta parte del capítulo el autor se adentra un poco más sobre la definición de la memoria a corto plazo. Aquí nos menciona que si la información que recibe nuestro cerebro no se procesa de alguna u otra manera, entonces la memoria operativa va a decaer en 15 a 20 segundos. Quiere decir que la información se pierde. Esto es debido a que en un primer paso el cerebro recibe la información, sea cual sea, para después pasarla a un segundo proceso. Y es aquí en donde se analizan estos datos, esta información, y el cerebro decide si esto es importante para el sujeto o no. Ya sea, por ejemplo, lo que desayunamos esta mañana, la película que vimos anoche, o puede ser el nombre de nuestra mascota, nuestra edad, etcétera, etcétera. Todo este tipo de información, nuestro cerebro la va a decodificar y va a decidir si es importante para nosotros o no. Si el resultado de esta decisión es positiva, entonces la información se va a memorizar en la parte de la memoria a largo plazo. Y siguiendo con el otro subtema, que es el 2.1, se llama memoria significativa y comprensión, en donde el autor nos habla sobre los modelos de red de la memoria significativa. Se dice que a partir de la década de los 70 del siglo XX se ha manejado que el conocimiento se almacena como en una especie de nodos o racimos, los cuales son organizados según diversos niveles jerárquicos, cada uno de los cuales puede ser el de mayor o menor generalidad, relación, intensidad, etcétera, etcétera. Y aquí podemos ver un ejemplo en la siguiente imagen de lo que se refiere el autor con este nivel, estos niveles de jerarquía de los conceptos. Quiere decir que nuestro cerebro al recibir una información puede llegar a decodificar un concepto muy general como lo es un ser para pasar a un concepto muy específico como lo es la raza de un animal. Y también se menciona que pues esta información puede llegar a pasar hasta por un filtro de 6 niveles, nivel 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y también se habla en este capítulo 2 sobre las metáforas de la memoria. Aquí se dice que a través de la historia de la psicología, la memoria se ha comparado con diversos objetos, lo cual trae como consecuencia una serie de prejuicios que han hecho derivar el conocimiento hacia afirmaciones erróneas que pueden atrasar el avance del conocimiento de la verdad. Y aquí más adelante les voy a mencionar cuáles son estas metáforas o modos de cómo se ha llegado a considerar la memoria a través de los años. Muy probablemente ustedes ya alguna vez han escuchado hablar sobre cómo se compara la memoria con alguno de estos conceptos y que el autor aquí se refiere como una metáfora, como por ejemplo la metáfora de una computadora. Se refiere a que nuestra memoria puede llegar a funcionar como una computadora debido a que recibimos la información y entonces esta información es procesada y después es almacenada, tal cual lo haría una computadora en su disco duro. En nuestro caso, pues la información se almacena dentro de nuestra memoria y esta puede ser dividida en
ciertas categorías. Y entonces esta información, al ser almacenada, pues ya está ahí dentro de nuestra memoria, lista para ser accedida a ella en el momento en el que se requiera. También puede ser comparada con la metáfora de un diccionario, tal cual como si fuera un libro al que se recurre en busca de información. Por ejemplo, cuando vemos una palabra que es no muy común, pero que sabemos el significado, en el momento no la podemos recordar y entonces hacemos como una búsqueda exhaustiva dentro de nuestra memoria para poder recordar cuál era el significado de esta palabra en nuestro cerebro, tal cual como si fuera un diccionario mental. Y finalmente, en este subtema 2.1 se habla sobre lo que es la comprensión. Aquí el autor menciona que para él la comprensión es un conjunto plurifacético de procesos. Y también se dice que cuando una persona recibe la información por muchos y distintos canales, esta información puede ser obtenida a través de sonidos, como por ejemplo cuando se escucha una canción, o cuando se escucha, no sé, un carro pasar por la calle, o a través de formas gráficas, a través de la visión, cuando vemos una película, cualquier cosa de ese tipo, también por el tacto, yo no sé, por ejemplo, al acariciar una mascota o mediante el olfato cuando leemos la comida, un perfume, etcétera. Entonces, toda esta información que se recibe a través de nuestros sentidos, la visión, el tacto, el olfato, el oído, etcétera, toda esta información se va a procesar en paralelo y a medida que se va almacenando, se va construyendo un significado, como por ejemplo, no sé si estamos a punto de comprar un perfume, entonces percibimos esta nota de este aroma nuevo y entonces nuestro cerebro va a codificar esta información y la va a almacenar en nuestro cerebro y al mismo tiempo que la almacena le va a asignar un significado a esto que estemos almacenando en nuestra cabeza a través de nuestros sentidos. 2.2 mnemotécnicas, que proviene del griego en sí, de la mitología clásica, de la personificación mnemocine. Siguiente. A simple vista parece que estas estrategias pueden complicar lo aprendido, pero es algo que se requiere. Por ejemplo, en los idiomas se debe de aprender el alfabeto, las reglas de pronunciación, vocabulario, o como podría ser un claro ejemplo, la medicina, ya que si no conoces bien la anatomía de los huesos, músculos o técnicas clínicas y operatorias, eso sería algo imposible. Siguiente. La descripción de las mnemotécnicas se trata de asociar, relacionar, organizar y clasificar. La relación entre los contenidos puede influir gracias al lugar donde se aprendió, las personas que intervinieron, el día, la hora, entre otras cosas. Siguiente. Siguiendo con lo anterior, algunos psicólogos relacionan las mnemotécnicas con la similitud, que podría ser relacionar cosas que se parecen, la oposición, que sería todo lo contrario, la frecuencia, algo que ves muy seguido, y la novedad, algo que cuando lo ves por primera vez se te queda grabado. Siguiente. Un ejemplo claro sería esta cifra. Quizá cuando lo veas por primera vez se te haría algo difícil de recordar, pero si lo asocias con, por ejemplo, el año tiene 365 días, 52 semanas, cada semana tiene 7 días, son 4 estaciones, 12 meses, y esos 12 meses tienen 31 días, 30, 28 o 29 días. Otra técnica es la de relacionarlo con lugares. Por ejemplo, en el libro mencionan que los nombres de los 12 profetas menores se relacionaron con posiciones de fútbol. Por ejemplo, en la portería, Oseas, defensas, Joel, Arbit, Actias, y en la media, Jonás, Miqueas, Mahum, entre otros. Siguiente. Bueno, con la siguiente técnica tenemos el ritmo y la rima. Esto se utiliza mucho en la iglesia porque la doctrina se tiene que memorizar. Entonces, para que sea más fácil, al discípulo se le tienen que poner, por ejemplo, canciones como el Ave María, que tal cual viene el texto de la Biblia, pero es en canto, se aprende más fácil. ¿Siguiente? La siguiente es la visualización y el dibujarla. Tú puedes pensar, ay, quiero un perro, y en tu mente pones al
violet o violeta. Siguiente. El cómo recordar los discursos. Es muy importante que para poder aprender tu discurso antes practiques. Tú solo en casa, alzando la voz, es de mucha utilidad que levantes tu mentón para que la voz salga desde adentro. Y que una persona te acompañe, ya sea un familiar, un compañero, pero alguien que le tengas confianza, a quien te pueda decir, entendí esto, pero podrías mejorar esto. Te tiene que dar esos detallitos y tú con ello poder dar tu discurso a otras personas. La siguiente, por favor. El cómo memorizar a una persona. Se dice que pues lo primero que llama la atención son los defectos de las personas. Si es chaparro, si es alto, si es gordo, si es delgado, si es chino, si tiene el cabello oscuro. Entonces todos estos detallitos tu cerebro los va recordando. Fulanito tal tiene el cabello chino, la chaparrita y gordita. O mi ex compañera que acaba de presentar es rubia, es delgada y es alta. Siguiente, por favor. El recordar los números. Mi compañera dio un claro ejemplo. Al estar haciendo esta presentación, ella y yo estuvimos practicando son 365 días de 52 semanas con 7 días que tienen 4 estaciones, 12 meses, algunos de 31, otros de 30, unos de 28 o de 29. Así se aprenden los números. O un teléfono, no sé, el mío es 811, los voy separando, 811. 3193777. Yo lo digo así. Mi papá lo puede decir 81, 13. Es dependiendo la persona que se aprende el número. Siguiente. Para mejorar la memoria debes de dejar las cosas en un lugar específico y hacer las llaves. Al salir de tu casa hay unas cositas donde las cuelgas y dices, ahí están las llaves. Eso agiliza la mente, decir, las llaves tienen que estar ahí, pero tienes que ser constante. Al igual como el control remoto, es el que siempre se pierde de la televisión. Tienes que decir, en el mueble o enfrente de la tele dejé el control remoto. Entonces ahí debe de estar, ahí tengo que ir a buscar. Eso agiliza mucho la mente y hace que no se te olviden tanto las cosas. Siguiente. Subtema 2.3. Evaluación de la memoria. El olvido y fallas de la memoria. Cuando se somete a prueba la memoria de una persona, se utilizan dos tipos de medidas. Las primeras son las medidas explícitas y las segundas son las medidas implícitas. En las medidas explícitas se mide la memoria episódica y se comprenden las categorías del recuerdo y el reconocimiento, mientras que en la segunda se mide la memoria de una forma indirecta y más bien se evalúa la capacidad en la que se llevan a cabo ciertos procesos. En este caso, en las medidas implícitas se mide los conocimientos que tenemos, pero que no somos muy conscientes de ellos, de que los tenemos, mientras que en las medidas explícitas sí que lo somos. En este caso, en las medidas explícitas se distingue entre el recuerdo y el conocimiento. En el recuerdo, a la persona se le hacen preguntas abiertas y esta persona responde de acuerdo a su conocimiento y desde el momento en el que responde ya es consciente de si la respuesta es correcta o incorrecta porque el conocimiento ya lo tiene. Mientras que en el reconocimiento, dentro de la pregunta se le dan diversas opciones y la persona juzga entre estas opciones y escoge la que considera que es la correcta. Cuando se olvida, existen dos tipos de olvido. Existe el momentáneo y el permanente o el definitivo. La razón del permanente o el definitivo es debido a la falla en la codificación. Cuando la información llegó, no se codificó correctamente y por lo tanto esta información nunca se almacenó correctamente en nuestra memoria. Por lo tanto, si se olvida, es para siempre. Mientras que en el momentáneo, la falla ocurre en la recuperación. La memoria se tiene, pero es difícil recordarla en ese momento o sacarla a flote, pero el recuerdo sigue ahí. Es cuando ocurre lo que se llaman los recuerdos perdidos. Están perdidos, pero se pueden encontrar. Otra cosa que ocurre en el olvido o con el olvido es la amnesia de la fuente. Es cuando sí tenemos esta información, sí tenemos este conocimiento, pero no sabemos de dónde lo obtuvimos. No sabemos quién nos lo dijo, no sabemos cuándo lo leímos, pero sí sabemos que lo tenemos. Por eso es amnesia de la fuente, porque es la fuente donde se sacó esta información. También para evitar olvidar,
ciertas cosas, pues es muy importante repasarlas de vez en cuando, sobre todo si son temas escolares o de otra índole, que no sean tan importantes, repasarlas para poder evitar olvidarlas, sacarlas a flote y también que no falle la recuperación. Y si ya lo recordamos y lo recordamos, no puede ocurrir la falla de codificación porque ya está codificado, ya está guardado en nuestra memoria. Los autores proponen algunas recomendaciones y consejos para poder ayudarnos en la mejora de nuestra memoria o en el aprendizaje. Lo primero es convencernos sinceramente de que sí podemos hacerlo. A veces somos conscientes de que sí podemos, pero tenemos la duda de que podamos realizarlo y por lo tanto da como resultado en que no lo logremos. Por lo tanto, tenemos que convencernos o creernos de que de verdad sí podemos mejorar nuestra memoria o sí podemos aprender tal o cual cosa, por difícil que parezca. Lo siguiente relacionado a eso es confiar en nuestra memoria. A lo mejor no es un sistema súper perfecto que recuerda todo a mucho detalle, pero sí que puede hacer muchas cosas increíbles, por lo tanto hay que confiar en ella. Lo siguiente es descubrir nuestro particular modo de aprender. No todas las personas aprendemos igual, todos somos diferentes, algunos aprenden mejor escuchando, otros leyendo, otros escribiendo, por lo tanto hay que descubrir qué es lo que a nosotros nos funciona mejor y cómo es que nosotros podemos aprender mejor. Lo siguiente es recordar que la necesidad es la madre del aprendizaje. ¿Por qué estoy aprendiendo tal o cual cosa? ¿Es necesario? ¿Me es útil? ¿O yo quiero hacerlo? Yo siento la curiosidad. Entonces tienes que verificar cuál es esa necesidad para así tener como que esa motivación de aprendizaje y que puedas concentrarte mejor. El siguiente punto es, para bien aprender, primero hay que desaprender. A veces podemos tener una información que no es correcta en nuestra memoria y cuando queremos aprender lo que sí es correcto, ya no lo podemos aprender, ya no nos entra. Entonces esta información vieja hay que desecharla para poder así aprender lo nuevo. Lo siguiente que para tomar en cuenta es la salud. La memoria funciona a través del cerebro. El cerebro es un órgano y forma parte de todo nuestro cuerpo. Por lo tanto, si tenemos una dieta nutritiva, podemos tener todas las vitaminas y nutrimentos que nuestra mente necesita para poder trabajar. Y asimismo, si tenemos activación física, mejoramos nuestra circulación y asimismo la oxigenación del cerebro. El siguiente punto es recordar que aprender es un proceso. No sucede en un segundo ni de la noche a la mañana, sino que es poco a poco, por lo tanto hay que tener la paciencia para poder aprender poco a poco. Lo siguiente es prestar atención a lo necesario. Por más que queramos, por más que pensemos que podamos, o así decirlo, no podemos aprendernos todo a sumo detalle. Por lo tanto, hay que verificar cuál es la información que sí necesito, que sí es lo importante para poder enfocarme en ello y desechar lo demás. Y esto va conectado con lo siguiente, que es organizar el material. Puedes hacer algún esquema, algún mapa o algo para poder visualizar mejor la información y así recordarla mejor y también visualizar que sí es importante. Lo siguiente es acerca de la ansiedad. La ansiedad y el conocimiento prácticamente no se llevan bien. Creo que muchos de nosotros ya nos hemos dado cuenta que tal o cual profesor nos encarga un ensayo, nos da 1 o 2 semanas y nosotros decimos sí, ok, y justo en la noche anterior apenas vamos a empezar. Entonces tenemos todo ese pensamiento de la presión de que ya es para mañana y nos sentimos muy ansiosos y de esta manera nunca va a salir, nunca nos vamos a poder concentrar, nunca vamos a poder aprender esa información. Por lo tanto, en este tipo de situaciones es mejor hacer las cosas con tiempo o intentar enfocarnos y dejar la ansiedad de lado para así poder aprender. Lo siguiente es encontrar aspectos incitantes. A veces algunos temas pueden no ser interesantes para nosotros, pero sí hay que intentarle buscarle algo que nos pueda enganchar con eso para que sí podamos prestarle atención. Así como en un subtema pasado se dijo, si no nos interesa, no nos lo vamos a aprender. Por lo tanto, hay que intentar buscarle ese interés a algún tema aunque no nos lo parezca para que así podamos memorizarlo. El siguiente punto es mantenernos flexibles. Tenemos que tener la mente abierta, dispuesta a aprender, para así poder aprender. Si no estamos dispuestos, no lo vamos a conseguir. El siguiente punto es obligarnos a aprender.
A veces pensamos que sí necesitamos aprender, pero no quiero. No quiero estudiar, no quiero hacer tal o cual cosa, por lo tanto no me pongo a ello, y si nunca me pongo a ello, pues nunca lo voy a lograr. Entonces hay que aplicarnos. Lo siguiente es razonar el conocimiento. A veces, por más que leemos una u otra cosa, si no lo entendemos, nunca nos lo vamos a aprender. Por lo tanto, también el hecho de organizar la información puede ayudarnos a razonar mejor el conocimiento, a entender mejor el tema, y si ya una vez que lo entendemos, entonces sí vamos a poder aprenderlo. Si no lo entendemos, nunca lo vamos a aprender. Otra cosa importante y que se mencionó en la parte del olvido es repasar la información. Solo leerlo una vez no va a servir, solo organizarlo una vez no va a servir, o solo organizarlo y dejarlo de lado no va a servir. Por lo tanto, es importante repasar y repasar lo que necesitas, la información que necesitas retener por más tiempo. Lo siguiente es aprovechar las estrategias de aprendizaje. Puedes hacer resúmenes, hacer mapas conceptuales, hacer esquemas, así como dije anteriormente, tomar notas, hacer mapas mentales. Si aprovechas estas estrategias, a lo mejor no solo lo lees o no solo lo organizas, sino que además lo repasas y una y otra vez. Entonces esto va a reforzar cada vez más la memoria. Lo siguiente es, adiós pereza. Si yo tengo hueva de que no hago nada, no estudio, no aprovecho las estrategias de aprendizaje, pues nunca voy a aprender. Entonces, adiós pereza y hay que ponernos en acción. Hay que ponernos a estudiar, hay que intentar aprovechar las estrategias de aprendizaje, buscar actividades, resolver acertijos también, incluso si no es del tema, los acertijos o crucigramas pueden ayudarnos mucho para el tema de la memoria. Lo siguiente es hablar con nuevas personas, socializar un poco más. A veces conocer a más personas e intercambiar información e ideas puede ayudar a mantener a la mente en forma. Lo siguiente es, haz trabajar tu memoria. Así como con los siguientes puntos, mantenerla activa, intentar reforzarla con diferentes actividades. No únicamente estudiando ciertos temas escolares o cosas por el estilo, sino que también con otros juegos, ¿no? Estos también pueden reforzar la memoria, ponerla a trabajar. Lo siguiente es registrar los acontecimientos. A algunas personas gustan de escribir diarios o cosas así, entonces eso puede ayudar mucho para recordar cosas que hayan ocurrido en nuestra vida y fomenta la memoria, porque a veces ocurre algo y pasa y se fue, ¿no? Si lo anotamos, igual después de un tiempo lo volvemos a leer, o si recordamos lo que pasó, pero al volverlo a leer, recordamos ciertos detalles que se nos habían perdido. Entonces eso puede ser de mucha ayuda, el registro. Lo siguiente es que podemos intentar formas para recordarnos nosotros mismos, ¿no? Por ejemplo, a veces digo, ay, más tarde voy a hacer esto, pero si no lo escribo en ninguna parte después de rato, por concentrarme en otra cosa, se me va a olvidar. O a veces pensamos, sí, tengo que hacer esto, después lo voy a anotar. Y se te olvida anotarlo y se te olvida qué es lo que tenías que hacer. Entonces, si es en el momento, voy a hacer algo, lo voy a anotar. Ahora puedes usar post-its, anotártelo en la mano, aunque termines muy rayado, o ponerte una alarma en el celular, ¿por qué no? También. Y todas estas cosas pueden ayudarnos a fortalecer nuestra memoria.